Hola, mi nombre es Carlos G. Yo fui parte del equipo del CESFOM desde un poco antes de que empezara el proyecto a tomar forma y hasta el 2022. Bien, pues el CESFOM empezó de una manera un poco curiosa. Eh, la propuesta del CESFOM al inicio no vino de lo que uno pensaría, ¿no? Como, bueno, tenemos que desarrollar un proyecto que haga cursos, capacitaciones. El proyecto empezó en realidad después de que Casa del Migrante sistematizó todo su modelo de atención para la inserción social. Después de ese proceso que se hizo junto con el Departamento de Trabajo Social, donde estaba Ivette Carrasco en aquel entonces, el área laboral, psicología, se hizo todo este mecanismo que era un sistema acelerado para insertar socialmente a las personas que llegaban al albergue. En aquel entonces, pues principalmente desplazados, personas deportadas y personas con necesidades de protección internacional. En este post modelo de atención, llegamos un poco a la pregunta de qué más podemos hacer. Queremos hacer más, ¿no? La casa tiene la responsabilidad y el motor para hacer más, para ayudar a las personas a insertarse. Eh, y ese creo que fue el argumento central, ¿no? Necesitamos y podemos hacer más. Se llevó a cabo un diagnóstico donde se habló con las personas, con todas las personas que requerían apoyos. Se hizo una evaluación de datos, de todos estos temas un poco más académicos, con el apoyo de pues, muchísimas personas. Y después de este diagnóstico surgieron algunas cosas interesantes. Una de ellas precisamente fue que más allá de otras cosas que estaban en la mesa, como por ejemplo proyectos productivos, fondos semillas, otro tipo de propuestas que creíamos que eran respuestas y probablemente lo son parciales, era en realidad un proyecto educativo lo que se convertía en un engrane que podíamos meter en el centro y que cubría varias necesidades. ¿Cuáles, no? Creo que eso es importante. Entre las necesidades que cubría estaba la lógica de muchísimas personas llegan a Tijuana, los datos lo reflejaban, la investigación de campo lo reflejaba, pero no llegan a un albergue, ¿no? En muchas ocasiones viven su proceso de inserción social, viven su proceso migratorio fuera de un espacio seguro, digamos. Con todas estas personas tenemos el reto de cómo llegan, cómo saben de nosotros, cómo llegan en este caso con Casa del Migrante. Teníamos que salir, se tenía que hacer un esfuerzo de puertas abiertas. Entonces la respuesta fue crear un centro comunitario educativo donde se pudieran reconstruir y rehabilitar tanto las redes sociales de apoyo de las personas como esta capacidad humana de saberse capaces de recrear sus planes de vida. Eso es lo que teníamos que hacer. Necesitábamos que las personas reconectaran, necesitábamos que las personas conectaran con redes sociales, pero necesitábamos que volvieran a creer en ellas mismas, incluso si no estaban en un espacio donde se los pudiéramos decir. El diseño nos llevó al CESFOM, nos llevó a un espacio que atiende a todas las personas en contexto de movilidad. Y bueno, y parece que esto tuvo sentido, ¿no? Eso es un gusto ver que fue esto. Pero el motor central al final del día fue que sociedad civil quiere y sabe que debe de hacer más, ¿no? En esta ciudad por las personas migrantes. Yo recuerdo mi experiencia de CESFOM como algo sumamente emocional. Yo viví este proceso de gestación y de desarrollo y de creación del proyecto como un bloque importante, por un lado en lo profesional, o sea, un bloque muy importante, pero también en lo personal. Para mí fue hasta el momento la experiencia más significativa que he tenido sobre lo que es el trabajo humanitario y creo que es muy posible que lo sea para siempre. Retos hubo, no son los retos que uno pensaría. Claro que conseguir el dinero es muy importante y muy difícil, eso siempre es un problema. Negociar con contrapartes, organizaciones grandes, chicas, eso es trabajo, ¿no? Pero los retos más grandes, yo pienso que fue sobre todo la pandemia, porque ahí no teníamos un control, ¿no? No importa que trabajáramos el doble, el triple, había cosas que no podíamos hacer. A nosotros nos llegó ese proceso de la pandemia justo
cuando la construcción estaba iniciando. Y bueno, tuvo que detener por un periodo, ¿no? Se logró reactivar bajo muchísimas medidas y tuvimos la suerte de que se empató básicamente casi toda la pandemia con el proceso de construcción del edificio. Entonces eso permitió en gran parte no retrasar, ¿no? No retrasar los planes. Pero en el instante en el que inicia, en el que todo se detiene, sí hubo un temor muy grande, ¿no? De perder donantes, de perder organizaciones que estaban interesadas en apoyar, porque por una parte era alguien para adquirir terreno, alguien para permisos y registro, alguien para la construcción, alguien para amueblar, alguien para personal. Fueron demasiadas personas y organizaciones que tuvieron que poner de su parte para que esto se pudiera desarrollar. Sí, claro, hubo momentos complejos, hubo momentos difíciles, bastantes. Creo que lo más importante que recuerdo cuando pienso en estos retos, cuando pienso en todo esto, es lo positivo y lo bueno de encontrarnos dentro de una institución y dentro de un espacio donde todas las personas estaban dispuestas a sentarse y apoyar, ¿no? CESFOM era una idea, CESFOM era una propuesta que surgió después de hablar con todo el personal del albergue, con todas las personas migrantes que pudimos, con todas las personas que requerían apoyo y entender qué necesitaban, ¿no? Eso nos ayudó a que todo hiciera clic, a que todos estuvieran dispuestos a poner de su parte, a que todos estuvieran dispuestos a ayudar. Definitivamente creo que los retos pues se van diluyendo un poco en la memoria, pero se van diluyendo porque había muchas manos y había muchas personas poniendo de su lado, ¿no? La segunda coordinadora operativa, por ejemplo, Laura Barba, hizo todo un estudio de mercado con datos estadísticos y diseñó los cursos que necesitábamos implementar en un año, durante el primer año, de pasar de proyecto piloto al proyecto grande. Griselda Pérez nos diseñó todo el tema financiero para asegurar a las donatarias. Tuvimos todos estos elementos de personas que se sentaron y dijeron, claro, yo pongo, ¿no? Yo pongo lo que sé y eso ayudó. Entonces creo que eso ayudó muchísimo a que los retos no se vivieran como retos, sino como esfuerzos colectivos. En cuanto al momento que hizo que valiera la pena o que yo me diera cuenta que valía la pena, mi experiencia fue el primer día de clases. Fue un día muy, muy emotivo para mí. Éramos 3 personas aquí corriendo para arriba y para abajo, igual que sigue siendo en muchos momentos. El diseño estaba bien, teníamos un estudio de mercado, los documentos decían que todo estaba de acuerdo, teníamos financiamiento, todo estaba en papel perfecto. Habíamos logrado, me parece que había como 70 personas inscritas a los cursos del primer día. Todo estaba en orden. Había que ver si la gente llegaba, ¿no? Eso, la única forma de averiguar eso era estando aquí y viendo a ver si llegan, ¿no? Entonces nada, estábamos ahí parados, muy emocionados. Empezó a llegar una persona, 2 personas. Y bueno, había un poco de nervios. Yo viví un poco de nervios de decir, no, necesito, o sea, por favor, que esto sí tenga sentido, ¿no? O sea, que esto realmente sí funcione, las personas sí vengan. Ese día llegaron casi el doble de personas de las que estaban inscritas. Corrimos a buscar sillas, a cambiar de salones a las personas. Hicimos distribución de todos los nuevos, los inscribimos al cierre de la primera clase. Para mí ese fue el momento en el que digamos, todo cobró sentido, ¿no? En el instante en que las primeras personas se sentaron, tomaron su clase, eso fue lo que cerró el ciclo, ¿no? Porque puedes hacer todo muy bien, pero al final la gente es la que necesita esto, ¿no? Es un esfuerzo, consciente, es un esfuerzo largo, pero no es para nosotros. Entonces, para mí ese fue el momento en el que dije, ya, esto está bien.
Esto está perfecto, estamos sobre ruedas, ya solo hay que continuar. Definitivamente a mí SESFOM me parece es una propuesta humanitaria muy innovadora. O sea, es un proyecto muy orgánico que surgió de una manera muy bonita y muy sólida. Eso siempre es importante. Pero me parece que lo más destacable de la experiencia que deja SESFOM para la ciudad es que es como un mensaje de apoyo pues de la congregación escalabriniana, pero también de todas las organizaciones que deciden ponerse con la congregación y dicen, sí, vamos, ¿no? Vamos a hacer esto. En ese punto la casa tenía más de 30 años sirviendo a las personas migrantes y justo dice, a ver, en este punto de mi desarrollo como institución, en este punto de todos los esfuerzos que he hecho para ayudar a las personas a insertarse en una ciudad donde prácticamente la mitad de las personas son de otro sitio, no voy a disminuir mis esfuerzos, no voy a cerrar mis iniciativas, no, voy a doblar, ¿no? Voy a doblar los esfuerzos, voy a poner otro cimiento. Y eso es lo que deciden hacer y eso me parece increíblemente valioso para la ciudad. Me parece que SESFOM es una expresión tangible de cómo las organizaciones de sociedad civil le entregan este mensaje a la ciudad, ¿no? Le dicen, entendemos que está evolucionando, entendemos que la migración está cambiando, aquí estamos y continuamos, ¿no? Por los siguientes 30, 40 años. Entonces ese mensaje me parece muy significativo porque impacta a la ciudad, a las personas, a los gobiernos y remarca la solidez de una ciudad que tiene una sociedad civil sólida. Va de la mano con otros proyectos que en esos años se crearon y que hicieron propuestas interesantes, ¿no? Hay muchos ejemplos, Centro 32, Espacio Migrante, estas organizaciones que dijeron, nos adaptamos también, ¿no? Vamos. Bueno, de las personas migrantes me parece que lo que siempre me ha dejado un aprendizaje es, por un lado, la capacidad de resiliencia siempre, ¿no? Esta forma de accionar. Y sabemos que desgraciadamente quienes llegan con nosotros no son todas las personas que necesitaban apoyo, eh, pero quienes llegan, quienes logran llegar aquí a la ciudad, tienen esta atracción y esta forma de ver la vida como una forma de lentes, ¿no? De cómo ven la realidad y cómo reconocen su propia agencia para hacer algo y cambiar las cosas. Me parece que esto es algo que podemos aprender siempre, todo el tiempo de ellos y ellas. Definitivamente es algo que siempre me ha marcado, ¿no? Hablar con ellos, escuchar lo que piensan, cómo están viviendo su situación, simplemente dan ganas de que seamos solidarios, ¿no? Levanta algo para decir, pues sí, ¿no? Vamos todos, ¿no? Haber sido parte de la historia de SESFOM para mí una, es una experiencia que marcó mi vida por completo. Yo con esta forma de vivir el proyecto, esta forma de vivir unos años mientras esto se gestionaba y se creaba, yo siento que aprendí no solo cuál era mi vocación, sino aprendí a vivir mi vocación, aprendí cómo se hace. eh, y eso siento que rara vez lo puedes tocar y lo puedes ver, ¿no? Entonces para mí SESFOM siempre va a ser un recordatorio de, de responsabilidad social y de lo que tenemos que hacer, eh, pero sobre todo de cómo debemos hacerlo, de cómo yo pienso que debemos hacerlo, ¿no? A mí esta experiencia me ayudó a descubrir eso y me ayudó a que sea una forma de ver todo lo que hago en mi vida. Es un aprecio
y es un cariño muy profundo lo que le tengo a este proyecto. Bueno, experiencias hay muchísimas y personas, la verdad, también, pero algo que me gustaría remarcar es la experiencia de vivir todo este proceso acompañado, ¿no? Por ejemplo, el logo, ¿no? El logo no lo hizo una persona diseñadora, ¿no? Fue así una cosa que Valeria Ruiz, que estaba trabajando en la casa en aquel entonces, pues ahí logramos medio parchar, eh, encontrar el terreno, salíamos a dar vueltas después del trabajo a todas horas tratando de encontrar un lugar donde hubiera acceso con transporte público, que realmente las personas pudieran llegar, que sí pudieran llegar caminando de un albergue, que pudieran llegar también de las zonas de renta principales que había. En el tema del modelo y de esquematizarlo, todo el tema de manejo de organizaciones que nos apoyaban, desde ACNUR, que construyó el edificio, hasta donantes individuales que nos ayudaron a comprar el terreno, hasta fundaciones que nos apoyaron a equiparlo. Yo creo que todas esas pequeñas experiencias requirieron a personas con un espíritu muy abierto de apoyo. Me costaría trabajo escoger una, pero creo que la experiencia que más recuerdo es el trabajo en equipo para poder sembrar, ¿no? la semilla. Creo que eso es como lo que tengo más claro en la mente cuando pienso en qué es significativo, en la forma en que SESFOM se hizo. Mm, me parece que una cosa muy interesante también del SESFOM no se da, no se da en los excelentes profesores y voluntarios y el equipo directamente, y tampoco propiamente en lo que aprenden las personas que vienen. A mí algo que siempre me gusta ver y platicar y recomendarle a las personas que observen es la mecánica que se da cuando el SESFOM está existiendo, operando, ¿no? Las risas entre personas adultas que no han estudiado algo en 30 años y donde de repente se encuentran divirtiéndose muchísimo, aprendiendo un oficio nuevo. Los egresados que encuentran un trabajo con el amigo del vecino que estudió también el curso de soldadura, las experiencias que hay entre pasillos, donde las personas se comparten, pues que se van a cambiar de casa, que tienen que rentar en un nuevo lugar y uno le pasa el dato a otro. Las redes sociales de apoyo, aquí, no en el mundo virtual, ¿no? Las redes sociales de apoyo directas rara vez se pueden ver, ¿no? Es un tema que se analiza y que hay metodologías, pero verlo en acción y verlo construyéndose, eso es algo que pasa en SESFOM diario, ¿no? En cada curso, en cada clase, y eso me parece muy, muy interesante. Es algo que a veces puede pasar desapercibido, pero es una de las partes nucleares del corazón del proyecto, porque eso es lo que la gente se lleva para su estructura de vida, el saberse capaces de reconectar.